Y me voy con el periodista y escritor Ernesto Núñez. Él es autor también, junto con Lorenzo Córdoba, de La democracia nos hizo en un día. Es un libro muy, pero muy bueno, actualizado de lo que ha sido la evolución de la lucha política en el país. Lo recomendamos mucho, que queremos invitarlos a él y a Lorenzo Córdoba. Sería bueno, le he dicho a Ernesto, además amigo, que vengan a presentar este material. Y le ha dado puntual seguimiento a lo que ha sido las marchas, los contrastes. Él es colaborador también de Aristegui Noticias y un periodista muy experimentado. Ernesto, ¿cómo viste, y colaborador por supuesto de este espacio, cómo viste la marcha y pues la contramarcha del 13? Yo creo que al presidente, yo creo que ese presidente, tú sabes, es popular. Yo no creo que era necesario incluso ni haberle dicho que la marcha era, que iba a salir a marchar para demostrar su fuerza. Pero pues es una marcha que, en respuesta a la del 13 de noviembre, Ernesto, a ver, ¿cómo viste esta situación? Sí, buenos días, querido Luis Alberto, y buenos días a tu auditorio, ahí a la gente de por allá de Sonora. Mira, es una marcha muy interesante que ya, digamos, va dejando en claro y reiterando como dirían los comunicólogos, duelo de narrativas, ¿no? O de relatos respecto a lo que ocurre en el país, ¿no? Incluso cuando se usan los términos de marcha o contramarcha, para algunos la marcha fue la del 13N y la contramarcha fue lo de ayer. Para otros la contramarcha fue la del 13N y la del 27N es la marcha. En fin, creo que esta marcha deja muy claro el tono y el terreno en el que se jugarán las elecciones del 24 y la confrontación política de aquí a entonces. Estamos a solo 18 meses de las elecciones presidenciales y a 2 años de que acabe el sexenio. Yo creo que de aquí para el Real, ya después de estas dos marchas, pues queda muy claro que ya no habrá ningún margen de entendimiento, ningún punto de contacto entre la oposición y lo que podríamos llamar el oficialismo, para decirlo en una palabra que suena fea, no le gusta a mucha gente, pero digamos para englobar en una sola palabra lo que es el gobierno, las mayorías legislativas, y mucha gente, y muchos actores políticos y sociales que respaldan y que sostienen al presidente y al régimen que está construyendo el presidente. Entonces, lo de ayer pues fue una exhibición de fuerza, de aparato gubernamental, exhibe el músculo, pero también se exhibe en una cosa que creo que no es muy positiva, que es el uso evidente, abierto de todos los recursos del Estado para convocar, organizar y recrear una manifestación de este tipo, una movilización que según Claudia Sheinbaum fue de 1.200.000 personas y que debió haber costado muchísimo dinero, ¿no? Mover eso. Fue muy evidente el uso de recursos públicos de ayuntamientos, de gobiernos estatales, del gobierno federal, de bancadas en el Congreso Federal y en los congresos locales para movilizar a las personas que vinieron para acá. Con este término de si son acarreados o no son acarreados, pues a ver, tú te subes a un camión y vas a una marcha, y por más acarreado que seas, pues debes tener cierta convicción de participar en ese acto. Sí. Y se abre una discusión muy interesante, ¿no? O sea, imagínate, yo pienso en alguien de Sonora que tenía ganas de venir hasta acá. Probablemente hubo algún contingente que se viniera en camión desde allá, no lo sé. Probablemente alguien le metió a su lanita para subirse a un avión y venir. Seguro todos los funcionarios o todos los dirigentes de Morena estuvieron por acá seguramente y se han de haber venido en un avión, ¿no? Pero creo que, pues sí, hubo un uso evidente de recursos públicos, pero que creo que no descalifica en sí mismo el acto político que significó lo de ayer. Ayer sí vimos una cosa inédita, Luis Alberto, un jefe de Estado caminando durante 5 horas, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, con un muy reducido e inoperante equipo de seguridad, ¿no? Que no pudo impedir que el presidente caminara con calma. La gente del ejército había estado nerviosísima de tener al presidente expuesto 5 horas en la plaza pública en medio de edificios. Es un acto inédito. Si habla de un gran amor que le tiene un sector de la población a este presidente, cosa que no habíamos visto jamás,
ni siquiera diría yo en décadas, yo creo que jamás lo habíamos visto, quizá con Cárdenas, ¿no? En los años 30, Es pero cierto. sí es una cosa muy impactante, Luis Alberto, que tiene lecturas muy interesantes y creo que no nos podemos reducir a estas simplificaciones de, fueron los acarreados y ya. Creo que lo de ayer marca un parteaguas en la historia política, porque lo que vendrá será una campaña, una estrategia de posicionamiento de un movimiento que quiere trascender el 2024, de un movimiento al que Andrés Manuel ayer le pone un nombre, Humanismo Mexicano, y que él dice, yo no voy a estar en la boleta, yo no me voy a reelegir, pero esto es lo que debe preservarse durante los próximos años. Entonces estamos en el punto culminante de la fundación de un movimiento político que busca perdurarse, que busca quedarse un buen rato en el poder. Y pues creo que en ese sentido sí fue un acto muy, muy significativo, lleno de simbolismos y lleno de posibles interpretaciones, ¿no? Ciertamente yo creo los puntos que dices son muy importantes. Es cierto, yo creo que, y porque aquí en este espacio y tú también además eres un periodista sobrio como nosotros, en el sentido de que pues no odiamos a Andrés Manuel, ni tenemos nada contra, vaya, los gobernantes. Vamos al relato, los hechos inobjetables, los datos duros y lo que muestra la realidad. Y sí, es verdad, es un presidente muy querido. Por eso yo decía, a ver, el que es grande no necesita decir que es grande y el que es popular no necesita decir que es popular. Por eso creo que también el error, digo, le dio más fuerza a la marcha del 13N. Y de aquí para el 2024, Ernesto, vamos a estar viendo ya la medición de fuerzas, es decir, de los unos con los otros. Mañana se discute la reforma electoral, hay que estar muy al pendiente. Entonces, ¿qué seguiría con esto, Ernesto, con esta marcha que vimos? Que reitero, sí, como dices, yo creo que en décadas no habíamos visto un presidente tan querido, eso es verdad, pero también un país tan dividido, ¿no? Tan por lo que ha Sí. sido el conflicto entre los sectores. Mira, en ese sentido creo que ayer también es un parteaguas en el sentido, digo, creo que así venía ocurriendo, pero ayer quedó ya más que claro que el presidente allá decidió atrincherarse en uno de los polos, ¿no? Es decir, el presidente al ponerse al frente de una marcha, es pues, toda una metáfora de que seguirá estando al frente de su movimiento. O sea, él no va a llegar a la elección de 2024 como un funcionario público imparcial, o constitucionalmente está obligado a la imparcialidad, y sin embargo él, como le hizo Fox en 2006, no va a ser imparcial, él va a ser un actor político en contienda, no va a ser un presidente que gobierne para todo el país, es un presidente que ha decidido gobernar ya para los que lo respaldan, y eso en ese sentido pues va a generar una gran confrontación y mucha más polarización. Entonces, al ponerse ya en esa postura de actor político, insisto, en contienda, pues esto va a generar que cualquier diálogo con la oposición se vuelva imposible, que cualquier construcción colectiva de un acuerdo, por ejemplo, en materia de reforma electoral o de algunas reformas que todavía él pretendía hacer en la segunda mitad de su sexenio, ya se volverán imposibles, ya se romperán todos los puentes de comunicación. Fíjate, hay una cosa bien contrastante. Yo ayer andaba en Guadalajara, en la FIL de Guadalajara, estuve ahí sábado y domingo. Cuando tú estás en la FIL, Luis Alberto, haz de cuenta que estás en otro mundo. Estás escuchando conversaciones muy críticas hacia el gobierno, conversaciones que reivindican la pluralidad, la democracia, la tolerancia a las minorías, la tolerancia entre los diferentes. Y luego cuando ves las imágenes de lo que pasó en el Zócalo, es otro país. O sea, hay dos países bien distintos. Ayer veíamos en la marcha la manifestación de todos los que están con López Obrador, y los que no están ahí están fuera. Por cierto, Ricardo Monreal. Y luego en la FIL, todos los que están intelectualmente hablando en contra de López Obrador, en contra del régimen que se está construyendo. Y eso resulta bien interesante, Luis. Tiene que ver con eso que tú dices. Como diría Diego Fonseca, es el amado líder, ¿no? Con su pueblo, con su fragmento de la sociedad, que en este momento seguramente es un fragmento mayor al que tiene la oposición, pero que finalmente es un presidente que renuncia a ser legitimado o a ser presidente para los que no están 100% con él. Y eso es una cosa que también es inédita y que le puede servir como estrategia para que esa mayoría siga creciendo de aquí al 24, pero que deja fuera de la posibilidad
de gobierno, deja fuera de la posibilidad de pertenecer a algo, digamos, a todos aquellos que no están ciegamente a favor de él, ¿no? Sin duda, exactamente, por eso marca un hito, bien lo dices. Vamos a ver cómo se presenta la reforma electoral, qué es lo que viene. Sí. Creo que vamos a cerrar un año intenso y por supuesto vamos a seguir consultándote, Ernesto. Te mando un abrazo y estamos en contacto, apreciado. Un abrazote, Luis Alberto. Fíjate, nomás una cosa rapidísima. No hubo mención al INE en el discurso del presidente. Ni siquiera hubo mención a la reforma electoral que se debate mañana. Eso es bien interesante. Tuvimos una marcha del INE, no se toca, y tuvimos una marcha en donde el presidente no toca al INE. Es interesante. ¿Por qué habrá hecho él este cambio de estrategia, digamos, de solamente hablar de su gobierno, de sus logros, de su humanismo mexicano? Ya no habló de reforma electoral, ya no habló de ese tema. Es Pero interesante. decía, Vamos a ver qué pues, pasa mañana. si él fuera un hombre también que no se dejara guiar solo por lo emocional y un poco más frío a la hora de decir, no haber descalificado la marcha y haber salido él. Imagínate, no le das fuerza, tú sabes, como con la estrategia, a ver, no lo tocas, no le hablas, no hablas de la marcha del 13N, claro, o no la descalificas, y tú sales con toda una fuerza 2 semanas después o 3 semanas después, ganas más todavía. Entonces es donde falla y donde la pierde Andrés Manuel. Es decir, que como solo le quiere hablar a su base y como dice Omar, no le importa lo demás, pues también la pierde y se deja ver. Digo, pues no necesitaba mencionar al INE, pues ya lo había mencionado. Es decir, todos sus críticos están diciendo, pues es que fue una respuesta al INE por cómo se comportó. Pero bueno, es Andrés siendo Andrés, ¿no? Él no es alguien que al contrario, él hace lo que el presidente quiere. Ernesto, como siempre, un placer, te mando un abrazote y nos escuchamos próximamente con la reforma electoral. A ver cómo viene. Un abrazo y por cierto, muchas felicidades a todo tu equipo, Luis Alberto, por el reciente aniversario. Ah, sí, exactamente, 12, ya ahí va, poco a poco. Ahí van. Ustedes síganle, muchas felicidades. Claro que sí, fuerte abrazo, estamos en contacto. Ernesto Núñez, periodista y escritor, analizando todo lo que fue la marcha y reitero, yo también, como decía, a ver, Andrés Manuel es un hombre popular, por supuesto que lo es, y es de los presidentes más queridos, innecesario. Si Andrés le bajara 3 rayitas y no fuera tan peleonero y anduviera, como dice Ernesto, exactamente legitimar a otros sectores, tuviera más popularidad todavía, pero no. Es decir, ya sabemos el presidente, el estilo personal de gobernar, parafraseando a Cosío Villegas.